Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hace mucho tiempo que no subía un video, pero hoy vale la pena. Chicos, les voy a contar una historia que es fantástica y nos sirve muchísimo para entender muchas cosas que nos pasan dentro, cosas que a veces no entendemos como dolores, a veces decimos nos duele la rodilla, nos duele el hombro, tengo un pulmón dañado y el médico no sabe ni qué es, me han hecho resonancias, me han hecho un poco de cosas y no hemos podido solucionar esos problemas a nivel físico, incluso a nivel económico, o cosas que nos están pasando en la vida y que no sabemos de dónde proviene ese dolor, ese bloqueo, esa angustia. Entonces la historia que les voy a comentar es impresionante, pero nos va a servir muchísimo como ejemplo para ver si lo que a esa persona le ocurrió también nos puede estar ocurriendo a nosotros. Yo hago terapia con esta persona es de Barranquilla, es una señora que pasa de los 50 años, es muy querida, muy alegre, es una persona divina, dulce, increíble. Nosotros hacemos terapias virtuales y por lo menos hemos hecho unas 5 o 6 terapias. Obvio, ustedes van a decir, ¿por qué tantas terapias? Porque a medida que nosotros vamos sacando, nosotros somos un, un tanque lleno de información y tenemos que ir sacando y sacando muchas cosas que tenemos atoradas dentro del cuerpo. Entonces, en cada sesión a ella le iban apareciendo cosas interesantes. En una de esas sesiones, hace, no sé si fue en la cuarta o en la quinta sesión, donde pues a ella le pasa que ella ve a una niña que es una amiguita imaginaria que ella tenía en la infancia. Y ella hablaba con su amiguita imaginaria, le puso nombre y eran muy buenas amigas. Entonces, en esa sesión, ella saca a su amiga imaginaria y logramos despedir a la amiga imaginaria, pero nunca entendimos por qué apareció la amiga imaginaria. O sea, porque una niña de 3 4 5 años ve un ser de otro mundo, aparece frente de ella y empiezan a jugar. Y es una niña. Entonces, eh, a muchos de nuestros hijos les pasa lo mismo, de pronto a nosotros también nos pasó cuando éramos niños, pero no sabíamos o no sabemos de dónde proviene que nos encontramos con estos seres que vienen de otro mundo, de otra dimensión y con los cuales interactuamos. Bueno, todo esto empieza a suceder, después ella se encuentra con la abuela, con la tía abuela, con el amigo, bueno, una cantidad de cosas que le van pasando a ella en cada sesión y vamos liberando toda esa información del cuerpo. Hace más o menos mes y medio hicimos la última sesión, liberamos muchas cosas. Ella siempre que hacemos terapia, ella dice, mi cuerpo se tiene que estirar, entonces los movimientos del cuerpo son muy fuertes, a veces ella no aguanta el cuerpo y ella se dobla, ella dice, Nubie, perdóname, pero me tengo que voltear, y ella se voltea y se para y se pone así, bueno, una cantidad de cosas que le suceden a su cuerpo porque ella dice, hay cosas que quieren salir, pero están muy apretadas dentro del cuerpo y no sé cómo salen. Bueno, así pasó. Nos dejamos de ver, chao, chao, pero ella vuelve y me llama después de un mensaje que yo envío. Y ella me dice, Nubi, te tengo que contar algo que me pareció espectacular y me pasó. Entonces yo digo, cuéntame. Dice, yo tengo mi mejor amigo de la infancia, de toda la vida, y él pasaba por una situación muy fuerte, no tenía trabajo, le estaba yendo muy bien, ya se había separado, los hijos están grandes y pues económicamente no estaba muy bien y él estaba varado. Entonces un día me dice que iba a hacer de su vida, que quién lo iba a ayudar. Entonces le dije que a él le había un amigo hablado y le había dicho que se fuera a vivir a España y que le ayudaba a conseguir trabajo en España. Y él dijo, como irme para España, no tengo un solo peso, eso es un gasto muy grande, tiene que suceder un milagro muy grande para que yo me vaya para España. Y ella le dijo, tú te vas, ¿por qué te vas? Con ese hablado barranquillero que es tan divino, tan dulce, tan jocoso, tan alegre. Y ella lo motiva y empiezan a suceder una cantidad de cosas al amigo, que el amigo tiene su primer tiquete, después logra tener el tiquete de regreso, porque tú sabes que tienes que ir a España mostrando que puedes ir y volver sin ningún problema. Y el amigo le envía el mensaje a las 4 de la mañana mostrándole su tiquete completo, tanto el de ida como el de regreso. Ella estaba dormida y ella siente cuando llega el mensaje, ella lo toma, lo lee y se da cuenta que su amigo se va en tal fecha.
y ella dice que empieza a llorar y a gritar desesperada, pero ella no entiende por qué lloraba y que ella lloraba atacada. Una cosa impresionante. Entonces ella dice, ¿por qué yo estoy llorando atacada? ¿Qué me está pasando para que esto me esté pasando? Y después de llorar mucho, mucho, ella descansa y ella reacciona y dice, es como si él me abandonara. Tengo una herida de abandono. Entonces ella dice, ok, tengo una herida de abandono. ¿Dónde estás? Ella dentro de sí, ella como que reacciona y dice, ¿dónde estás? Porque esto es una herida de abandono. Siento que mi amigo me abandona, me deja. ¿Dónde está esa herida? Y ella dice que está acostada en la cama, 4 de la mañana, ve el mensaje de su amigo y como tiene los ojos cerrados, ella siente un fuerte apretón en el cuerpo. Me dice, Nubi, como los apretones que me daban cuando hacíamos la terapia. Y después siento el apretón que baja y se queda estancado en la rodilla derecha. Dice, preciso en la rodilla derecha, donde años atrás ella había sufrido de fibromialgia, dolores, había ido al hospital, había ido a hacerse resonancias magnéticas y todos los doctores le decían que ahí no había nada, pero ella decía que el dolor ahí era impresionante. Siempre sentía la molestia, trataba de caminar a veces como debilitada en esa parte de la rodilla, pero los doctores nunca le encontraron absolutamente nada en esa área. Entonces ella dice, ¡pum!, el dolor se fue para esa rodilla y yo sentí como si la pierna se me fuera a desbaratar. Sentí como si la pierna se me hubiera partido. Entonces ella dice, ¿qué ejercicio, qué movimiento hice para que la pierna de pronto se hubiera desencajado y la rodilla se hubiera quitado, roto, y ella sentía el dolor? Ella decía que gritaba y gritaba del dolor tan impresionante. Ella dijo, yo sentí que la rodilla se desarmó, se abrió y se desajustó. Ella en su mente dijo, en el momento en que yo me mueva, voy a sentir que la pierna me va a quedar para un lado y el cuerpo para el otro. Ella nada más decía, Dios mío, ¿quién me va a ayudar? Yo vivo sola, ¿cómo me voy a mover de aquí? ¿Quién me va a llevar a un hospital? ¿Cómo me van a sacar de aquí? O sea, ella puso toda su película en su cabeza y ella dijo, Dios mío, ya cuando le pasó ese dolor tan intenso, porque ella dijo que fue como si se hubiera arrancado, se hubiera estallado la rodilla, que se hubiera partido y que algo salió de ese, en el momento que se desajusta, se parte la rodilla, ella dice, algo salió de ahí. Pero ella con sus ojos cerrados del dolor tan impresionante, ella dice, cuando se rompió, cuando sentí que se desencajó la rodilla, ella dice, yo hice un giro con mi cuerpo para poderme sentar, bajar las piernas y sentir el piso, para ver qué movía, qué gritaba o quién venía a auxiliarla. Entonces ella lentamente da el giro, se sienta, se acomoda, pero con sus ojitos cerrados. Y ella dice que en el momento que ella pone las dos piernas en el borde de la cama y hacia el piso, ella abre los ojos porque ella se imaginaba su pierna totalmente rota, abierta, incluso sangrando. Ella se imaginaba un espectáculo muy fuerte. Y cuando voltea a mirar, su pierna está normal. ¿Y esto qué pasó? Si yo sentí que se me había partido, que se me había roto, que algo había pasado ahí. Entonces cuando ella voltea a mirar, y esa impresión y ese susto tan grande, que saber que su pierna estaba intacta, que no le había pasado absolutamente nada, ella voltea a mirar hacia el otro lado y en el otro lado ve una niña de 3 años, su mamá y su abuela. Y ella se queda todavía más impactada, más asustada, porque ella dice, yo estoy despierta, esto no es un sueño y estoy viendo 3 personas enfrente mío. Y la primera persona que veía era la niña. Lo que más le impresionaba era la niña, porque la niña era ella cuando tenía 3 años. Entonces ella dice, ¿por qué se me aparece? ¿Por qué se me aparece la niña de 3 años? Mi mamá, cuando la niña tenía 3 años, la misma figura de su mamá a los 3 años, y su abuela. Entonces ella dice, estoy en una memoria del pasado, estoy recreando algo del pasado. Entonces ella dice, ¿qué me pasó a mí a esa edad? Y empieza su cabeza, en cuestión de segundos a mostrarle toda la información de lo que le pasó a la edad de los 3 años, que era lo que ella estaba viendo, que era ella misma a sus 3 añitos. Decía, Nubi, con mi misma ropa, con la misma situación que yo tenía, en el mismo cuarto donde yo vivo, ahí está. Resulta que la niña, a sus 3 años,
sus papás deciden irse a vivir a Venezuela porque económicamente no les estaba yendo bien. Entonces ellas deciden, sus papás dicen, para mejorar la vida de sus hijas, necesitan irse a trabajar a Venezuela porque en esa época Venezuela estaba muy bien económicamente y entonces ellos deciden migrar para Venezuela y dejar a las niñas, que son sus hermanas, y ella, que era la menor, que tenía 3 años en ese momento, al cuidado de la abuela. Y entonces ella recrea toda la información y ella no se acordaba, ella dice, llevo 50 y pico de años sobre esta faz de la tierra y yo no me acordaba de absolutamente nada de ese suceso. Entonces, ella ve cómo se devuelve la película a ese momento. Y entonces, ella dice que en el momento que su mamá la trae al cuarto a la edad de 3 años, junto a la abuela y le dice, hija, me tengo que ir a trabajar, después vuelvo, en mucho tiempo no me vas a ver, pero no llores, te quedas con la abuela. Ella pasa la película y muestra como alguien viene, ella coge su maleta, sale del cuarto y se va. Esa es la forma de despedirse su mamá de ella. Y ella empieza a llorar, pero entonces en el momento en que ella empieza a llorar, se viene la abuela y le dice, no llores, porque si tú lloras, a tu mamá le va mal. Entonces, en el momento en que la niña le dicen no llores, la niña se traga ese llanto, se queda quieta, porque la abuela le advirtió, le dijo que si ella lloraba, a la mamá le iba a ir muy mal. Entonces ella dijo, no, yo no quiero que mi mamá le vaya mal. Entonces ella deja de llorar y se hace fuerte. Entonces en ese momento ella pone barreras, cantidad de barreras dentro de ella, pero ella no se acordaba. Sucede que toda esa información se la muestra y entonces le empiezan a mostrar cuáles eran las barreras. Ella empezó a poner barreras desde ese momento. Tanta tristeza, tanto dolor se lo tragó. Y ese dolor se fue a la rodilla y allá se quedó sembrado. Entonces, las barreras que ella puso nunca voy a tener un hijo para que ningún hijo experimente el dolor del abandono que yo estoy sintiendo. Ese fue uno. Y la otra es, no voy a querer casarme o no voy a tener pareja por si mi pareja me deja, no quiero experimentar el abandono. Entonces ella se fue poniendo esas barreras. Hoy en día ella es una mujer soltera, tiene 50 y pico de años, le va bien económicamente en su trabajo, pero no se casó y no tuvo hijos. Entonces ella siempre preguntaba por qué no pudo hacer familia, por qué no pudo organizarse, y es por esa lealtad a esa niña pequeña y su sufrimiento. Entonces fíjense muy bien lo que inconscientemente generamos con un traumatismo de abandono de la mamá y del papá en ese momento, aunque la dejaban al cargo de su abuela, para ella era su alma sufriendo un dolor que ella no podía soportar. Y miren cómo va en el, digamos, crecimiento, desarrollo de su vida, todos los inconvenientes que ese trauma se fue generando dentro de ella. Ella dice que sus papás venían cada 6 meses, cada año a visitarla, se traían regalos y era época de vacaciones muy linda y era una infancia muy bonita, que ella creció con su abuela, con su abuela y con sus hermanos, y que nunca les faltó nada, que siempre estuvieron bien, y que sus papás venían y para ellos era una felicidad, pero que ella nunca más le volvió a dar, que cuando ellos se iban, pues era como si se fuera el primo, el tío, chao, chao, y ya ella desaparece toda esa emoción de negatividad que había tenido, porque ella ya sabía que cada vez que la mamá se iba, para ella era un dolor muy grande. Entonces, ella aprendió a poner barreras y que esto no me que yo no sufro por esto y eso no me va a doler, ¿me entiendes? Entonces, esas fueron las barreras. Resulta que cuando la niña sufre tanto, se guarda tanto esa información dentro de sí, la niña empieza a tener episodios de tener un amiguito imaginario. Entonces, siempre la niña incluso le puso nombre y todo el mundo en la familia sabía de la amiguita imaginaria. Entonces, la amiguita imaginaria llegaba, la acompañaba y hacían juegos y se reía, y ella describía cómo se vestía la niña, qué le decía a la niña y toda la cantidad de cosas que la niña imaginaria la acompañaba. Pues todo el mundo decía imaginación de la niña, pero esta niña imaginaria la acompañó durante casi año y medio, 2 años, hasta cuando ella entra al colegio y en el colegio empieza a tener amigos y empieza a distraerse y ya se le olvida todo, porque pues ya tiene otra vida, otro ritmo de vida, ya está con amigos, colegio, tareas, y totalmente distraída
de lo que le había pasado. Entonces se desaparece la niña imaginaria, inclusive la niña imaginaria se despide de ella y dice, nos volvemos a ver en otra ocasión. Y ella le dice a todo el mundo, que se fue mi amiga imaginaria, y que lloraba, y todo el mundo decía, bueno, los niños, cosas de niños. Hoy en día, cuando ella tiene este sueño, esta apertura de conciencia con ese dolor de la partida de su amigo, porque su amigo se iba, era como el mismo abandono que ella sintió cuando su mamá y su papá se fueron a los 3 años. Entonces vuelve nuevamente a darse cuenta de que cuando el dolor fue tan fuerte, la compañía que ella tuvo fue la sombra, y la sombra era la amiga imaginaria, quien le hablaba, la acompañaba en su tristeza y su dolor. Entonces, chicos, esta es una historia maravillosa donde ella cuenta cómo en cuestión de nada, toda su vida, todos sus traumas, todos sus dolores, todas sus angustias, se la muestran, ella dice que en 8 minutos. Ella dice que cuando ella ve el mensaje del amigo, eran las 4 de la mañana, y cuando ella vuelve y reacciona de toda esa película que le mostraron, de todos sus traumas, de todo lo que vivió en su vida, de todos sus maltratos, de todas sus desdichas, de todos sus infortunios, y de ver toda la gente que pasó durante toda su vida, se lo mostraron en 8 minutos. Ella volvió al celular y volvió a mirar la hora, y eran 8 minutos de su vida donde le mostraron toda la película de su vida, limpiando y sacando toda esa información que era vital para que ella entendiera de dónde venía el dolor. Entonces, fíjense que el dolor físico de su rodilla era el dolor del abandono de su mamá y de su papá a la edad de 3 años, y quedó sembrado en la rodilla. Y por eso los estudios médicos y toda esa información, resonancias magnéticas, no daban absolutamente con nada. Ahí no hay nada. Si quieren, operamos la rodilla, de pronto ligamentos, meniscos, cualquier cosa así por el estilo, pero no hay nada, no hay nada. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que increíble. Ella dice, Nubia, yo no me acordaba. O sea, yo sané, es más, mis papás después regresaron con los años, vivieron con nosotros y vivimos una vida normal. Yo no tengo ni rencor con mis papás, yo los amé, rica la vida que nos dieron, nos ayudaron. Yo no me daba cuenta que a los 3 años esa información me había bloqueado toda la vida, y me bloqueó para no tener esposo y para no tener hijos, porque yo no quería volver a experimentar el sufrimiento. Entonces, chicos, fíjense muy bien que con esta historia se nos abre un panorama increíble, que de pronto alguna de nuestras dolencias puede ser algún trauma que tuvimos y ni siquiera sabemos que estamos sobre ese trauma. Así que, chicos, espero que esto les guste mucho, que entiendan muchas de las cosas que nos pueden estar pasando en nuestra vida y que nos pueden estar bloqueando. Nos vemos pronto. Bye bye. Chao, chao.